Hola, estamos aquí ya en nuestro tercer episodio de nuestro queridísimo podcast. Esta vez vamos a presentar por qué tu cerebro quiere más café que compañeros de oficina, que se va a basar en el tema de neurotransmisores y nuestras relaciones interpersonales. Pues sí, ya pueden ver que estamos otra vez aquí y pues ahora nos tocó a distancia, pero seguimos adelante con el podcast y hoy tenemos al invitado aquí al profesor Víctor Oswaldo Gamboa desde la Universidad de La Sabana y pues un gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido el tema. Entonces espero poder resolver algunas inquietudes y de pronto aportarles en esta labor que están desarrollando. Muchas gracias. Pues creo que en primer lugar, nuestro tema pues es neurotransmisores y relaciones interpersonales, entonces primero creo que sería bueno definir qué son los neurotransmisores. Ujú. Claro, los neurotransmisores son unidades químicas que se encargan de la señalización a través de la activación o la inhibición entre neuronas a través de la sinapsis. La sinapsis es un espacio que se encuentra entre dos neuronas que permite una comunicación química y generalmente digamos que cuando hay una concentración suficiente de alguna de esas sustancias químicas, esto termina propiciando la emisión de una señal eléctrica a través del axón digamos que de la neurona receptora. ¿Listo? Este espacio se llama espacio sináptico, básicamente propiciaría esa interacción entre la neurona transmisora que envía la señal a esa parte en la sinapsis le denominamos la fase presináptica y a la receptora le denominamos la fase postsináptica. Entonces, generalmente ese espacio que existe entre las dos es donde se da la interacción química. Ujú. Vale. Oye, y Víctor, una duda, bueno, justo, o sea, pues lo que veíamos que es como, pues cómo afectan nuestras relaciones interpersonales. Todos estos procesos de los neurotransmisores pues se dan desde toda la vida, ¿no? O cómo Ujú. van cambiando a lo largo de la vida. O sea, de que en Hay etapas. algo, claro, mira, cuando me informaron que la idea era hablar de relaciones interpersonales, yo estuve pensándolo mucho porque uno puede pensar de eso a través del ciclo vital. Es Ujú. decir, la manera en la que interactuamos personalmente pues va variando desde el momento en el que nacemos hasta que somos adultos. Y eso termina implicando un conjunto de temas psicológicos y sociales que es bastante amplio. Muy tempranamente uno pensaría en la diada entre la mamá y el niño, ¿cierto? Donde básicamente hay un desarrollo del vínculo, que es un nivel de relación interpersonal. Posteriormente, más o menos desde los 10 meses hasta los 3 años de edad, los niños empiezan una fase de apego y en esa fase de apego también, digamos que hay un comportamiento característico, hay un desarrollo psicológico que es bien particular, que tiene implicaciones a nivel emocional y social. Después, durante la niñez ya se empiezan a desarrollar, digamos que aspectos como la amistad, se empieza a desarrollar la resolución de conflictos, se puede vincular la agresión, se puede vincular la exploración social y, como te digo, incluso situaciones de recompensa que se dan allí en esas relaciones de amistad. Cuando pensamos en la adolescencia hay otro nivel un poco diferente de interacción social, que ya yo creo que estaría vinculado con el amor, es decir, llega la adolescencia, hay cambios hormonales muy importantes, si bien digamos que las hormonas no son justamente por su origen, no son neurotransmisores, sí producen efectos funcionales que cambian nuestro comportamiento y que nos hacen más sensibles o menos sensibles, que modulan de alguna manera la manera en la que nos afectan los neurotransmisores. Y después de eso, digamos que después de esa fase de pubertad, ya pueden darse relaciones un poco más maduras en términos amorosos que implican vínculos de largo plazo. E incluso, pues eso se va a dar desde la infancia. Podemos establecer relaciones que son relaciones relacionadas con la cooperación, ¿cierto? La cooperación y el altruismo. Entonces yo creo que cuando pensamos en interacciones, en relaciones interpersonales, realmente estamos hablando de un conjunto grande, bastante grande de procesos y cada uno de esos procesos o de tópicos, sí, como una serie de temas de interacción. Creo que lo que lo organiza de alguna manera es el proceso del desarrollo. Algunos son más longitudinales, por ejemplo, la amistad tiene una base desde muy temprano y se desarrolla a través de toda la vida. El amor
empieza como una relación materno-infantil, pero después de la adolescencia empezamos a hablar del amor de pareja, entonces puede que haya unos periodos más específicos, más críticos para ese tipo de relación. Y pues, digamos que es importante porque si bien hay algunos, por ejemplo, hay neurotransmisores que se compartirían o que serían comunes a cualquiera de estos procesos a través de toda la vida, hay algunos que pueden ser un poco más específicos. Por ejemplo, en el caso de el fortalecimiento de las relaciones sociales, el fortalecimiento de las relaciones de pareja, en relación con el atractivo, en qué tan gratificante es interactuar con nuestros familiares, con nuestros hermanos, con nuestra mamá, etcétera, todo eso va a estar mediado por la dopamina. Pero el vínculo, ¿cierto? Va a funcionar a través de la oxitocina y puede ser, digamos que cambia un poco el funcionamiento de esa oxitocina a través de esos diferentes momentos. Entonces, digamos que hay como, realmente el tema es amplio y nosotros hablaríamos, como les dijera, como de mecanismos involucrados un poco dependiendo del tema de interacción social del que estemos hablando. No, igual, si no me hago entender, por favor, dímelo y yo, por supuesto, profundizo, retomo o aclaro lo que No, consideres. sí. No, muchísimas gracias. Sí, muy bien. Y creo que por lo mismo, pues podemos ver esto del apego y los vínculos, así como específicamente, digamos, cuáles serían los neurotransmisores que más afectan en cuanto al apego. Ujú. En cuanto al apego, yo creo que hay dos. Uno que es muy, muy importante es la oxitocina. La oxitocina promueve el apego, es decir, los incrementos en los niveles de oxitocina terminan haciendo que se desarrollen más comportamientos prosociales, más comportamientos de cuidado y termina, digamos que promoviendo también ese vínculo afectivo que se presenta pues, en el periodo del apego específicamente. ¿Cierto? Entre la mamá y el bebé, la mamá va a transmitir, va a incrementar sus niveles de oxitocina, va a liberarlos a través de la leche materna, eso va a afectar el comportamiento del bebé y eso fortalece como esa unión que hay emocional que es tan importante. Pero el bebé también va a empezar a producir oxitocina y eso le va a activar conductas relacionadas con la búsqueda del contacto continuo, ¿cierto? Hacia sus cuidadores y va a propiciar que obtenga una base de seguridad. Pero al mismo tiempo, digamos que la dopamina termina siendo, digamos que por la vía del núcleo accumbens y el núcleo estriado va a terminar participando en la recompensa de esas conductas que se dan en esa interacción social. Entonces, digamos que el apego puede tener un rol activador, pero a la larga, el desarrollo específico de las conductas que funcionan en esas diadas termina recompensándose o no a través de la dopamina. ¿Sí me voy a entender? Y por otro lado, digamos que también yo vincularía la serotonina porque pues básicamente lo que termina propiciando la relación de apego es una regulación emocional. Es decir, cuando se desarrolla, por ejemplo, un estilo de apego como el apego seguro, seguramente hay una regulación emocional a través de emociones positivas en donde la relación con el cuidador es una relación de seguridad que termina promoviendo la exploración del ambiente físico y del ambiente social, ¿cierto? En un tono emocional más positivo. Seguramente bajo esa circunstancia lo que termina ocurriendo es que cuando yo interactúo socialmente y obtengo las respuestas de otros individuos, adultos, otros niños en mi entorno, estas terminan siendo tremendamente recompensantes, terminan digamos que promoviendo unas reacciones emocionales positivas, se incrementa la dopamina y la serotonina me produce una regulación emocional adecuada. Cuando interactúo con ese ambiente físico, que también puede ser interesante, puede ser novedoso, pues también lo voy a experimentar de una manera, digamos que a través de una recompensa, a través de la recompensa por los incrementos en la respuesta a la dopamina y también seguramente mi experiencia de seguridad en esas circunstancias estará asociado a una relación positiva, a una relación emocional positiva mediada por la serotonina. Sin embargo, quiero que consideremos otro escenario. Imagínate que tú consideras que el desarrollo del apego en ese momento no es un desarrollo del apego seguro, sino algún modelo inseguro. Podría ser, no sé, pensando en la literatura más clásica del apego, si me estoy yendo como a un modelo muy, muy tradicional. Imagínate que empiezas a considerar más bien un estilo de apego evitativo, un estilo de apego desorganizado o un estilo de apego ambivalente. En ese caso, lo que van a representar esas situaciones de exploración, ¿cierto? O incluso en el modelo, sí, en el ambivalente y en el desorganizado,
la misma interacción con el cuidador puede ser más bien un motivo de estrés. Y entonces ya no solamente terminan participando neurotransmisores, sino que además termina estando involucrado el cortisol, que ya es una hormona, ¿cierto? Y ese cortisol va a ser el que va a ser responsable de incrementar pues mi estado de ansiedad, mi responsividad al ambiente, ¿cierto? Pues termina modulando que yo tenga una respuesta emocional mucho más negativa, mucho más de alerta y no tan positiva que favorezca la exploración. Entonces, claro, estos niños en ese periodo van a ser mucho menos exploradores, van a estar mucho menos dispuestos a interactuar socialmente con personas nuevas dentro de su ambiente y eso, por supuesto, termina afectando el desarrollo de las relaciones sociales. Yo lo que te sugeriría es que bajo esa circunstancia, la dopamina misma va a ser un mecanismo menos efectivo para recompensar ese tipo de aproximaciones sociales. No sé si me voy a entender, lo que les estoy proponiendo claro, si solamente considera el apego, ya estaremos involucrando la dopamina relacionada con el reforzamiento, la serotonina relacionada con el estado de activación emocional, la oxitocina en relación con el desarrollo del vínculo y en términos hormonales, por la parte negativa, piensa por ejemplo en el síndrome de ansiedad de separación que desarrolla un niño en fase de apego cuando se da la separación de su figura de seguridad, el incremento en el cortisol, que termina, digamos, que estando asociada a la respuesta de estrés. ¿Cierto? Y seguramente, claro, cuando el niño se estresa, seguramente también se va a incrementar la adrenalina y la norepinefrina que le van a poner en ese estado de alerta, van a incrementar la vasodilatación y lo van a preparar para una respuesta emocional más fuerte. Uno entiende que es una interacción entre todos esos sistemas, que como yo lo veo, en cada nivel de interacción social se pueden entender si se organizan, digamos que funcionalmente. Está bien, muchas gracias. Gracias. Oye, Víctor, aquí, bueno, pues que mencionabas ya, o sea, también la hormona del cortisol y así, ¿no? Ujú, Este, eh, se puede dar como el caso, bueno, en realidad, o sea, o sea, como que se segregue al mismo tiempo que se libere, pongamos la dopamina, la serotonina, la oxitocina, y al mismo tiempo, o sea, como que se presente el cortisol o así, y más o menos como cuánto tiempo duraría, o sea, porque pongamos de la oxitocina, que es como pues la hormona del amor y así todo esto, ujú, pues cuánto tiempo dura eso, ¿no? O sea, cuánto tiempo dura como pues la experiencia o la sensación de ujú. amor. Eso puede durar toda la vida. ¿Qué es lo que pasa? O sea, cuando tú piensas en el amor, casi que hay dos autores que son relevantes. O sea, el amor no es una cosa unitaria, ¿sí? No es un proceso unitario, sino que tiene unos subprocesos que tienen correlatos hormonales y digamos que también en términos de estructuras que son como más o menos diferenciables. Y hay dos modelos que terminan sugiriendo eso de una manera bastante clara. Uno no tan centrado en las bases biológicas, más o menos, que es el de Robert Sternberg. Entonces Sternberg propone una teoría que es muy clásica ya acerca del amor, que es la teoría triangular del amor. Y es lo que termina sugiriendo es que el amor depende del desarrollo de la pasión, que es ese componente de interés sexual, el componente de intimidad, que tiene que ver mucho con, digamos que el desarrollo de una comunicación profunda, un conocimiento profundo de la pareja y digamos que una relación de dependencia y apoyo. Y finalmente un componente de compromiso, que es un componente mucho más consciente y mucho más relacionado con la toma de decisiones, yo diría como de carácter cooperativo a esa pareja, digamos que en la medida en la que se desarrollan planes de largo plazo. Entonces, si tú piensas en cada componente, pues los tres componentes no tienen el mismo curso temporal. El componente pasional dura 1 año a 4 años. Es decir, ese periodo de luna de miel no se va a extender, es poco probable que se extienda a través de toda la vida, ¿cierto? El componente de intimidad puede durar toda la vida, el componente de compromiso puede durar toda la vida. O sea que el desarrollo de una relación tiene momentos y si yo considerara cómo participan diferentes sistemas de neurotransmisores, hormonas, en cada uno de esos momentos, pues va variando. ¿A qué me refiero? Seguramente en relación con el componente pasional, en el hombre va a haber altos niveles de testosterona, en la mujer se van a incrementar los estrógenos y en ambos casos va a haber
un alto nivel tenemos una emoción muy positiva caracterizada por los niveles de serotonina, pero también va a ser muy reforzante el encuentro con la pareja. Es decir, encontrarme con mi pareja me va a producir un gozo, ¿cierto? Interactuar con ella, hablar con ella, besar, abrazar, el sexo, etcétera. Todo eso va a estar implicado en el sistema de recompensa que poco a poco nos hace adictos a nuestra pareja. Y eso tiene un curso temporal que, como te digo, en principio podría empezar a decaer después del año o después de los 4 años. Ya empieza a decaer, no es que se acaba el año o se acaba los 4 años, sino que empieza un decaimiento. Mientras que cuando hablo, por ejemplo, del componente de compromiso, pues eso está mucho más vinculado con el vínculo afectivo, ¿sí? Con esa decisión de darle apoyo a la otra persona, de desarrollar mis planes con la otra persona y con la decisión muy consciente de mantener el amor. Y entonces uno termina vinculando ese sistema de más largo plazo con la oxitocina o la vasopresina. Y eso, digamos que le da una caracterización particular, perdónme, terminemos que desarrollando o implicando una caracterización bien particular. ¿Por qué? Pues porque es que ya eso lo que va a generar es esa cercanía, esa sensación de cuidado y, como te digo, esa sensación de vínculo. Y finalmente, cuando uno considera algo como, por ejemplo, el componente de la intimidad implica mucho amistad. ¿Sí? Implica poder hablar con alguien, poder presentarse con esa persona tal y como se es, de una manera auténtica, digamos que con una actitud de no juzgamiento negativo, sino fundamentalmente una valoración positiva de esa persona, ¿cierto? De aceptación, de considerar que esa persona comete errores, pero que a pesar de los errores es digna de mi amor, es digna de mi escucha, es digna de mi apoyo, etcétera. Y implica también un alto nivel de autorrevelación. Entonces uno diría, seguramente una relación o sea, para el desarrollo de la intimidad, participa el sistema de recompensa, ¿cierto? Porque yo escucho a la otra persona, le hablo a la otra persona y eso es recompensante, es algo que yo voy a buscar repetir, pero adicionalmente está muy relacionado con la empatía. O sea, imagínate una relación amorosa sin empatía. Y en ese caso ya uno termina, digamos que vinculando otro tipo de estructuras. Uno termina vinculando el núcleo accumbens, por una parte, perdón, en este caso hablaríamos de la ínsula y la corteza cingulada anterior, que básicamente son los que nos ponen, digamos que, a reaccionar cuando vemos el sufrimiento ajeno, ¿cierto? Hay un autor, no sé si ustedes lo hayan leído, que se llama Rodolfo Ginás, y Rodolfo Ginás dice que una de las bases del amor es justamente, o sea, que el amor es algo muy, muy cerebral, muy definido neurológicamente, y dice que la base del amor es justamente sentir el dolor del otro como si fuera el de uno, y que digamos que el auténtico amor implica que yo no puedo dar la puñalada trapera porque sería dármela como a mí mismo, ¿sí? Es eso, es experimentar eso. Y ahí entonces ya empiezo a involucrar un sistema como la empatía. ¿Cuánto puede durar el vínculo afectivo a través de la oxitocina? Pues de acuerdo con lo que dice Sternberg, toda la vida. ¿Cuánto puede durar ese componente de amistad del amor, ¿cierto? Ese componente mucho más vinculado con la intimidad puede durar toda la vida. ¿Cuánto puede durar el sistema que está vinculando el componente pasional? Pues depende. Cuando enfatizamos lo puramente sexual, tiene un curso un poco más regulado. Por otra parte, Fisher, que propone otro modelo de amor, digamos que hace o tiene una conclusión que me parece muy interesante en relación con ese componente pasional. Digamos que ella habla de tres sistemas. Uno sería de lujuria, que es un sistema digamos que de enamoramiento muy en específico, realmente no es enamoramiento, sino activación sexual. Y hay otro que sí es el amor romántico, y ese amor romántico es el que lo tiene uno obsesionado por esta mujer, por esta pareja, ¿cierto? Que uno solamente quiere saber de ella, solamente piensa en ella, se despierta pensando en ella, va a dormir pensando en ella, etcétera. Y lo que ya se ha encontrado es que ese componente de amor romántico puede eventualmente encontrarse activado en periodos tan largos como de 20, 25 o 30 años de relación. Y tanto por el lado de Sternberg como por el lado de Fisher, digamos que lo que termina sugiriéndose es que esa larga duración de ese componente un poco más pasional sería sensible al desarrollo del compromiso. Fisher lo denomina vínculo apego, y lo vincula con la oxitocina, y como te digo, pues Sternberg lo relaciona más con la toma de decisiones primero de amar a alguien y después de mantener el amor en situaciones de crisis con esa persona.
Entonces, ese curso temporal, en el caso de las relaciones, pues varía dependiendo del componente. Una lección, digamos que ese curso temporal que se encontraba desde la investigación psicobiológica, es que definitivamente una relación tiene que ser más que sexo, porque ese es el componente que cualquier teoría diría que es el que va a ser más sensible al tiempo y que va a decaer más pronto. Ujú. Vale. Gracias, Víctor. Gracias. Y creo que también, pues parte de entre lo que mencionabas es todo esto también, digamos, de el compromiso, lo de la confianza. De eso, a veces uno siente que una persona le da más confianza que otras o que te Ujú. hace más empático. ¿También tiene algún factor biológico eso? Claro que sí. O sea, eso está relacionado con la empatía, ¿sí? Y hay varias cosas que van a regular nuestra empatía. Una de ellas tiene que ver con nuestra tendencia a reconocer fácilmente las expresiones emocionales en las demás personas. Les doy un ejemplo sencillo. eh, Cuando interactúo con mis estudiantes, es común que a mis estudiantes les pase, por ejemplo, ellos tienen que hacer una exposición en el salón de clase, contar alguna historia que yo les pedí que prepararan y demás, y generalmente ellos llegan a recibir mi retroalimentación muy preocupados. Y cuando les digo, bueno, muchachos, ¿qué pasó? ¿Por qué esas caras? Me dicen, profe, es que parece que lo hicimos muy mal. Y yo, pero ¿por qué parece que lo hicieron muy mal? Me dicen, profe, es que usted estaba haciendo muy mala cara. Yo en serio, me dicen, sí, sí, es que usted se ve muy serio. Les digo, ah, no, es que estoy concentrado, ¿sí? Y sí, claro, nosotros vamos a tener una tendencia biológica, sí, que es bastante universal hacia la identificación, primero hacia la expresión y en segundo lugar hacia la identificación de ciertas emociones básicas. Eso nos lo enseñó Polykman muy, muy temprano, es decir, Polykman siguió unas 56 culturas 54 culturas, no recuerdo el número en ese momento, pero investigó muchas culturas alrededor del mundo, tratando de indagar si la identificación de ciertos rostros podría ser más o menos universal. Él pensaba originalmente que iba a ser algo con diferencias, perdón, transculturales marcadas. Encontró lo contrario. Hay emociones para las emociones básicas, es universal la identificación emocional. Y eso es parte de lo que determina que nosotros confiemos en alguien o no, ¿cierto? Ese rostro más amable, ese rostro más que muestra una sonrisa más amplia, que muestra una postura más abierta, que tiene ojos más grandes en los que la interpretación, por ejemplo, de la esclerótica termina siendo mucho más fácil. Todo ese tipo de aspectos termina modulando como la confianza que yo puedo encontrar en un rostro. Puedo terminar encontrando que un rostro es más confiable o menos confiable simplemente por esas características que pueden facilitar la lectura de las expresiones emocionales, la consistencia de esas expresiones emocionales, por ejemplo. Pero también está muy mediado, digamos que las emociones también tienen una complejidad que hace que esté mediado culturalmente. Entonces, definitivamente sí hay una fuerte influencia biológica por el lado de la expresión emocional, por nuestra capacidad de interacción, de comprensión emocional y por el efecto de sincronización que se da en términos de nuestras respuestas emocionales. Es decir, nosotros sabemos que como les digo, la ínsula y la corteza cingulada anterior terminan, digamos que participando en esa sincronización, en esas respuestas de empatía, y también sabemos que es muy probable, o sea, que ahí están participando las neuronas espejo. Es común, cuando yo estoy hablando de este tema, en alguna de mis Qué son clases, las neuronas espejo, Víctor? Perdón. las neuronas espejo son neuronas que se activan cuando ves ciertas respuestas en otro individuo y terminan propiciando la ocurrencia de la misma respuesta. Perdonen, no es que no me lo tomen como una falta de respeto, es solamente un ejemplo. Ujú. Si yo hago esto, es posible que ustedes que están viéndome ahorita en esta entrevista, pues terminen también bostezando. ¿Sí? Entonces yo en las Sí. clases cuando empiezo a hablar de comportamiento social, empiezo a hacerlo, hago unos 3 o 4 bostezos, estoy hablándoles y vuelvo y bostezo. Y eventualmente vuelvo y bostezo. Y ya cuando les empiezo a bostezar, introduzco el tema y les digo, vean muchachos, ven, Mm. los más altamente empáticos aquí están bostezando. Y lo que es responsable de esas conductas imitativas que muestran una sincronía en el comportamiento entre individuos son justamente las neuronas espejo. Ujú. Mm, órale. Ay, pero como que me choca, me quedé como, yo no lo había pensado, la verdad. Es muy interesante, claro. Y eso Ujú. también, claro, eso también
O sea, si tú lo piensas, ese proceso de empatía participa en las relaciones de pareja. Seguramente yo creo que hace falta empatía para serle infiel a la pareja. Sí, o sea, si yo Ujú, le soy infiel a mi pareja, es porque tengo alguna incapacidad para ponerme en el lugar de esa persona y saber el sufrimiento por el que va a pasar. Imagínense que el sufrimiento que experimenta alguien cuando su pareja le es infiel es comparable con el trastorno de estrés postraumático. O sea, es un síndrome emocional muy, muy fuerte. Es una situación muy dura a la que se le está exponiendo a la persona a la que se está decepcionando. Entonces, la empatía tiene que ver con el amor. Pero la empatía tiene que ver con la amistad, ¿cierto? Porque la amistad ujú, implica unas relaciones de apoyo, ¿cierto? De avance, de ponerse en el lugar del otro para poder brindar esa ayuda, para poder brindar ese apoyo, para poder celebrar cuando el otro está en un buen momento de su vida, cuando tiene un logro, etcétera. Entonces la empatía participa también allí. Y seguramente la empatía también termina favoreciendo muchísimo el vínculo que se da a través del apego muy, muy tempranamente. Es decir, si una mamá o un papá tuviera dificultades para ponerse en el lugar del bebé, entender sus necesidades y conmoverse con la emoción de él, es probable que eso termine minando justamente cómo se desarrolla ese equilibrio, esa relación de confianza a través de la vida del infante, que pues, no sé si ustedes lo reconozcan, pero el apego, digamos que termina generando modelos cognitivos, ¿sí? O también unos patrones de reactividad biológica que afectan la manera en la que nos comportamos y nos relacionamos a través de la vida. Es un predictor de la forma en la que establecemos nuestras relaciones de pareja en la adultez, por ejemplo. ¿Mm? órale. Oye, Víctor, y una duda, o sea, bueno, o sea, pensando en todo lo que pues acabas de decir, o sea, como que luego se puede como malinterpretar o así, o a mí al menos tengo como la duda de, entonces, o sea, pongamos estos aspectos biológicos, ¿no? O sea, de que la Ujú. segregación o lo de la empatía y todo esto, pongamos, lo biológico afecta nuestro comportamiento, o más bien, o la forma en la que actuamos, o la forma en la que actuamos afecta en lo biológico. Mm, Hay una interacción. ¿A qué me refiero? Es decir, nuestra biología implica predisposiciones. Nuestra biología implica, por decirlo así, limitaciones comportamentales. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo con la inteligencia, ¿sí? Yéndonos dando un paso a un ladito para que se entienda qué es lo que aportaría la experiencia representada desde el aprendizaje hasta la cultura, ¿cierto? Todo lo que va a experimentar, que va a afectar mi comportamiento y la herencia genética. Entonces los genes imponen ciertas limitaciones. Mis genes determinaron que yo tenga un sistema nervioso con unas ciertas estructuras, unas ciertas cualidades, una cierta química, ¿cierto? Y mi experiencia depende de, por ejemplo, la familia en la que nací, el sistema educativo al que estoy expuesto, qué tipo de literatura leí, qué temas me interesaron más, etcétera, qué tipos de hábitos desarrollé, ¿sí? El país al que pertenezco, la religión a la que pertenezco, todo eso va a determinar mi experiencia y todo eso va a configurar cosas que al final, digamos, mi biología va a interactuar con mi experiencia para determinar algo como qué tan inteligente soy. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un límite superior y un límite inferior a mi inteligencia determinado por mi biología, ¿cierto? Y dentro de ese límite superior y límite inferior, la variabilidad la determina la experiencia. Entonces hay una interacción. No, lo que estoy sugiriendo no es que a través de la experiencia yo pueda modificar mi herencia genética. Lo que quiero decir es que lo que heredo genéticamente para un organismo tan dependiente de la experiencia como lo es el ser humano. Pues, hay un paréntesis, los humanos somos una especie con un largo periodo de desarrollo que depende mucho del aprendizaje que tenemos, nacemos con un cerebro bastante inmaduro, ¿sí? Y que somos extremadamente altriciales, digamos que somos predadores que dependemos muchísimo, muchísimo de desarrollar nuestras capacidades comportamentales a través de un periodo de años, es un periodo de desarrollo más largo de la naturaleza, y todo eso digamos que hace que seamos bastante flexibles, ¿cierto? Entonces, qué caminos toma la expresión genética? ¿Qué caminos toma, por ejemplo, la sensibilidad que yo tengo a las situaciones de estrés, a la estimulación ambiental fuerte y variable, etcétera? ¿Cómo se va modulando ese sistema nervioso en su desarrollo? Probablemente eso dependa de la experiencia.
Entonces, definitivamente, cuando hablamos del comportamiento de muchos organismos, pero particularmente cuando hablamos del comportamiento humano, hay un aporte que se debe reconocer tanto desde los genes como desde la experiencia en la determinación del comportamiento. Ambos son aportes muy, muy importantes y entender esas interacciones es fundamental. ¿De qué manera se entienden esas interacciones en diferentes niveles? Yo lo puedo empezar a entender desde experiencias muy, muy tempranas, como lo ha hecho la epigenética. Entonces, la epigenética, cuando empieza a ver cómo las rutas de desarrollo neural se pueden afectar por experiencias tempranas, por ejemplo, relacionadas con el enriquecimiento ambiental, pues no son experimentos con humanos, sino con experimentos comparados o relacionales, ahí hay un punto de interés acerca de cómo la experiencia va determinando esas rutas, ¿cierto?, de expresión genética. No es que vaya a modificar mis genes, lo que afecta la manera en la que se expresan, por decirlo así. ¿Mm? Bueno, pues de todos los temas que hemos hablado, creo que hemos podido aprender mucho de cómo afecta, digamos, todo esto, los neurotransmisores y la neurociencia en nuestras relaciones. Entonces, ¿cuál sería un como consejo que se le podría dar a las personas para sus relaciones interpersonales o cómo tener como mejores relaciones tomando en cuenta todo esto de la neurociencia? Em, bueno, yo creo que ahí de pronto va a haber algo que pareciera un poco general, ¿no? Y es, en general, si una persona goza de un mejor nivel de calidad de vida, satisfacción, etcétera, va a promover unas mejores relaciones interpersonales porque va a tener mejores respuestas ante las interacciones que tiene con las personas. Y eso implica cosas tan básicas como dormir bien y comer bien, ¿sí? O sea, ya ahí yo puedo empezar a tener unas mejores relaciones interpersonales. Lo segundo tiene que ver con que, claro, la interacción social, cuando los animales empiezan a vivir en grupos, empiezan a desarrollar estrategias que permiten, digamos, que esa vida en grupos, esas interacciones terminen siendo mucho más fluidas, que terminen siendo relaciones que permiten interacciones con unas resoluciones mucho más sencillas, mucho más rápidas y menos costosas para cada uno de sus individuos. Ese mecanismo en general es lo que denominamos agresión, ¿cierto? Es muy mediado por la testosterona y muy mediado por el cortisol, ¿cierto? Entonces, la agresión es ahí. En el caso de los seres humanos, esas interacciones sociales ya están muy mediadas por aspectos que son de carácter convencional, ¿cierto? Convenciones tan poderosísimas como las que tenemos a través del lenguaje y la cultura. Y en ese sentido, claro, si yo funciono mejor a través de este tipo de interacciones, voy a terminar promoviendo mis interacciones sociales de una manera más adecuada. Y yo creo que hay una expresión de unas guías de comportamiento, unas guías de la manera en la que podemos interactuar dentro de este contexto tan humano y tan cultural, que terminan teniendo un valor heurístico y que terminan por anticipado resolviendo las interacciones sociales. A eso le llamamos valores. ¿Mm? Entonces, ¿qué creo? Que claro, una persona que hace una reflexión acerca de la manera en la que hace una reflexión acerca de cuáles son sus valores, cómo los debe vivir y cómo estos determinan la manera en la que puede interactuar con los demás, va a terminar promoviendo un mejor estado en términos de la disposición biológica que tiene para interactuar con los demás. ¿A qué me refiero? Si yo sé que en la vida cotidiana no tiene valor para mí tener una disputa, una pelea o insultar a alguien, seguramente también voy a reducir mis niveles de cortisol. Porque de esa manera, cuando me encuentro con no sé, me confronto con una persona en la calle con la que me tropiezo o con la que he malentendido en una situación de tránsito o alguien que, no sé, tal vez va caminando muy rápido y tumba algo que yo voy llevando en la mano o me pisa cuando voy en el transporte público o cualquier cosa que puede ser algo que ocurra de la manera más cotidiana. Seguramente si yo ya tengo una especie de guión que me dice sé gentil bajo cualquiera de esas circunstancias y no hay problema y sonríe, ¿cierto? Versus si yo digo hay que poner a prueba mi hombría en cada una de esas situaciones y entonces tengo que imponerme a través de la agresión para que no crean que pueden pasar por encima mío, no sé, estoy ahí planteando dos posturas extremas, pues la primera me va a llevar a reducir mis niveles de cortisol, ¿cierto? Si reduzco mis niveles de cortisol, voy a tener una mayor claridad de pensamiento porque acuérdense que el cortisol afecta la corteza prefrontal, afecta la toma de decisiones
¿cierto? Y tiene relaciones incluso con mi salud cuando empieza a inhibir la función inmunológica. Pero si yo lo que digo es, en cada una de esas circunstancias, voy a decir, tranquilo, no pasa nada, llevo la fiesta en paz, le decimos acá en Colombia, ¿cierto? Y no me confronto en este tipo de situaciones. Entonces, pues voy a tener una mejor regulación en general de mi sistema dopaminérgico, voy a experimentar unas emociones más positivas, no estreso mi sistema inmunológico, voy a gozar de una mejor salud y pues básicamente lo que estoy sugiriendo es que a la larga ese contexto cultural termina no solamente modulando la forma en la que interactuamos socialmente y resolviendo por anticipado, ¿cierto? Dándonos unos guiones, unos scripts acerca de cómo se resuelven ciertas situaciones conflictivas, sino que además terminan teniendo ventajas que terminan regulando mi cerebro, ¿sí? Entonces, como les dijera yo, estamos partiendo de un contexto en el que se entiende, digamos que partimos de un determinismo. El cerebro determina el comportamiento, ¿cierto? Mi sistema nervioso determina mi comportamiento, las áreas neuroanatómicas, los neurotransmisores, hormonas, mis genes determinan nuestro comportamiento. Sí, esas son predisposiciones. Pero nosotros tenemos este enorme nivel de encefalización, ¿cierto? Para tomar decisiones, para voluntariamente ponernos en los contextos o ponernos en las circunstancias que son más favorables, no solamente para nosotros mismos, sino para los demás. Y ese tipo de convicciones se representan en valores y creo que esa elección de valores a la larga termina promoviendo el estilo de vida que tengo y de esa manera cómo se regula mi propia actividad neurológica. Ya, digamos que en términos fenomenológicos, cómo es mi experiencia emocional y mi experiencia de bienestar. Entonces mi consejo sería ese, como consideren que sí, definitivamente uno puede tener un cerebro más en armonía cuando lleva una vida más en armonía, ¿cierto? Y cuando reduce fuentes de estrés. Por ejemplo, durmiendo bien, alimentándose bien y pues no peleando cuando es absolutamente necesario. Ujú. Está bien. Muchas gracias. Gracias. No, Bueno. muchísimas gracias, Víctor. Bueno, pues, Ana con María, esto, muchas gracias a ustedes por su invitación. Saludos a las personas que vean este video. Entonces, si les puedo aportar algo fantástico, qué buena iniciativa la de las compañeras, la de realizar este podcast. Y les deseo muchos éxitos. Ojalá en algún momento puedan visitarnos aquí en la Universidad de La Sabana en Chía. Tenemos un programa maravilloso. Yo me encargo justamente yo soy el jefe del Departamento de Psicología Básica y Neurociencias y también coordino los laboratorios de psicología. Entonces, tenemos un programa y unos espacios magníficos que seguramente encontrarían de mucho interés y también ojalá en algún momento yo los pueda visitar. Sería fabuloso. no, sí, sí, estaría padrísimo. Muchísimas gracias de verdad, Víctor. Bueno, Bueno, con Ana esto María, que estés terminamos muy bien. el episodio de hoy Ujú. bueno, queden pendientes del siguiente episodio y bueno, nos vemos. Hasta luego, que estés bien.